Es la historia de una emigración antigua, que es una historia común en todo el mundo. Yo soy hijo de un emigrante italiano que pasó por San Pablo y siguió para Buenos Aires, y llegaron a Argentina sin nada, con ganas de trabajar, no tenían absolutamente nada. Y ahí construyeron su familia, sus empresas, nos mandaron a todos los descendientes a la universidad. Realmente es una historia de vida admirable. Yo respeto mucho esa emigración italiana que ha significado hoy tener una realidad en todo el mundo, y es una emigración que continúa, porque, por ejemplo, aquí en República Dominicana hay una nueva emigración de italianos que, esta vez tomándose un avión, llegan para buscar nuevos horizontes. Sobre todo, el italiano es un hombre con un gran espíritu emprendedor. Ustedes ven que inclusive aquí en República Dominicana y en la mayoría de los países de Sud y Centroamérica y Norteamérica y Australia, hay muchos empresarios pequeños, medianos y grandes italianos. Y eso realmente nos llena de orgullo a todos los que tenemos las raíces italianas. Este proceso de migración ha hecho que en algún momento Italia, en la década del 70, empiece a preguntarse, bueno, ¿cómo nos relacionamos con esta cantidad de personas que hay en el exterior? Y en la década del 70 hicieron la primer conferencia de la emigración. Llamaron a puntos de italianos que estaban en diferentes lugares del planeta, y fue la primera vez que el gobierno italiano escuchaba a estos emigrantes italianos que se habían ido de Italia y que ya venían con nuevas propuestas, nuevas demandas, y le daban una inyección también de globalización a la República Italiana. Estamos hablando de la década del 70. Italia siguió avanzando, por eso que es importante rescatar algunas instituciones italianas. Acá tenemos un miembro de una institución que se creó en el 1985, que es el Comites, son los Comites. Fue la primera institución que formalmente el gobierno italiano reconoció como una institución consultiva de los cónsules. Lamentablemente en República Dominicana no tenemos comités porque no hay embajada y no hay consulado, por lo tanto no puede haber comités. Si estaría la embajada y estaría el consulado, habría un comité de República Dominicana. Estos comités son los que representan a la comunidad italiana local en relación con el consulado. Son los intermediarios entre el cónsul y todo el aparato del consulado con los ciudadanos italianos que viven en este lugar. En este caso, el comité es de Panamá, que bueno, es una cosa un poco extraña, porque es un comité de Panamá que tiene representantes que viven en República Dominicana, con todas las dificultades que eso implica, desde reunirse o trabajar a través de las computadoras o a través de Skype, que no es lo mismo. Pero bueno, estas son importantes instituciones, fue la primera institución consultiva, y estas personas también lo hacen ad honorem, es voluntariado. Hay miles de personas que forman parte de los comités italianos en todo el planeta. En Argentina, le digo, hay 9. En Uruguay hay 1, en Brasil hay 5, en Perú hay 1, en Chile hay 1, en Ecuador hay 1, en Colombia hay 1, en Venezuela hay 3. Según la cantidad de consulados que hay en cada país, están estos comités y estas personas que son los nexos entre la comunidad local y el consulado. Y en 1988 se creó otra institución que fue previa a la participación de nosotros en el Parlamento italiano, que es el CGIE, Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, Consejo General de los Italianos en el Exterior. Esta importante institución, que funciona desde 1989, es otra institución consultiva ad honorem, que se reúne en Roma, y ellos ya se reúnen con el ministro de Relaciones Exteriores, con el gobierno de turno. Este Consejo General de los Italianos en el Exterior hace también de
consejo consultivo creado para que todas las decisiones que se tomen que tengan que ver con los italianos en el mundo sean consultadas con este organismo que es el Consejo General de los Italianos en el Exterior. Yo hablaba de esta evolución porque seguramente algunos de ustedes, yo veo acá seguramente muchos ciudadanos dominicanos se preguntarán cómo puede ser que alguien que hable español, que sea de la Argentina, sea hace 10 años diputado en Italia. El tema es que en 2001 hubo, sobre todo, y lo quiero recordar, un ministro, se llamó Mirko Tremaglia, que ahora está fallecido, que emprendió una lucha muy grande para transformar estos organismos consultivos en algo más importante y real, llevarlo adentro del Parlamento. Y este ministro, que hizo un gran esfuerzo, porque el Parlamento italiano está formado por 630 diputados y 325 senadores, somos casi 1000 parlamentarios, para convencerlos no es fácil, ha hecho la ley del voto all'estero, del voto de los italianos en el exterior, y desde el 2006 nosotros estamos presentes ya como diputados y como senadores nacionales en el Parlamento italiano. Y eso para nosotros fue una gran evolución, porque evolucionamos desde lo consultivo a participar en el poder real, en el lugar donde se toman las decisiones, en el Parlamento italiano. Para nosotros, en el caso mío personal, fue algo... Yo estudié ciencia política, pero como la mayoría de ustedes que viven en Dominicana tenemos una tradición presidencialista, estamos acostumbrados a vivir en un país presidencialista, y llegar al Parlamento italiano, a un sistema parlamentario, y como dice Giovanni Sartori, un sistema que es un autor muy importante, un politólogo italiano con el cual tengo grandes diferencias porque él está en contra del voto de los italianos en el exterior, pero realmente ha escrito algunos libros muy importantes, uno que se llama El que quiere conocer el origen del sistema de partido italiano, tiene que leer a Sartori, se llama Sistemas de Partido y Caso Italiano. El tema que es un sistema parlamentario con un sistema que él lo caracterizó como pluralismo polarizado. ¿Qué es esto? Hay sistemas parlamentarios que funcionan muy ordenadamente, como el inglés, donde hay bipartidismo, donde hay dos partidos. En Italia hay muchos partidos. Y también hay partidos que son, ahora no tanto, pero eran bastante extremos, de derecha y de izquierda. Entonces este pluralismo polarizado hace muy difícil la gobernabilidad en Italia. Por eso que, si ustedes van a ver la historia, van a encontrar que ha habido muchos cambios de gobierno, cambios de gobiernos continuos. Hubo legislaturas donde prácticamente cada año, año y medio, se cambiaba el gobierno. Hay una crisis de gobierno. Cuando hay una crisis de gobierno, el primer ministro presenta la renuncia. Ahí el presidente de la República llama a todos los partidos. Yo he participado de muchas se llama consultaciones del presidente de la República, que consulta a todos los partidos a ver si puede armar un nuevo gobierno, y en caso de que el presidente de la República lo pueda armar, arma un nuevo gobierno con un nuevo primer ministro. En caso que no lo pueda armar, se va a elecciones anticipadas, como pasó en el 2008, que fue nuestra primera legislatura. Habíamos asumido prácticamente en el 2006 con una legislatura muy, del punto de vista de Sartori, con un pluralismo muy polarizado, con minorías, como califica también Giovanni Sartori, con mucho potere di ricatto en italiano, que sería poder de chantaje político, con partidos con 3 o 4 legisladores que condicionaban totalmente al gobierno, y bueno, fue un gobierno que duró 2 años, hubo una crisis de gobierno, hubo 2 crisis de gobierno, que yo la viví en primera fila. La primera crisis la pudieron remontar, y la segunda, el presidente, después de hacer todas las consultaciones y no poder armar gobierno, llamó a elecciones, y en el 2008, 2 años, ustedes piensen que las campañas nuestras son continentales.
no es solo un país. Las circunscripciones que Italia dividió el mundo en 4 circunscripciones. Europa, sin Italia, Norteamérica, que es a la cual pertenecen ustedes, que va desde el norte de América prácticamente hasta Panamá, Sudamérica, que va de Venezuela a Ushuaia, y el resto del mundo, que sobre todo ahí encontramos Australia, Sudáfrica y algunos países de Asia donde hay italianos. Ustedes piensen que cada campaña electoral que hacemos nosotros, el territorio, en el caso mío, que mi circunscripción es Sudamérica, empieza en Venezuela y termina en Ushuaia. Hay que hacer una campaña electoral en Brasil, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Chile, en Argentina. Son campañas electorales realmente extenuantes. En el caso de República Dominicana, que está en Norteamérica, es una campaña que empieza en Canadá, en Estados Unidos, sigue por México, después sigue por todo Centroamérica y por supuesto por el Caribe. Italia dividió en estas 4 circunscripciones electorales y hoy, desde el 2006, gracias a la ley Tremaglia, somos 18 representantes de los italianos de todo el mundo en el Parlamento italiano. 12 diputados y 6 senadores. Algunos vienen de Australia, otros vienen de países europeos como Inglaterra, Bélgica, Francia, Croacia, Alemania. Otros venimos de Sudamérica, sobre todo Argentina, Brasil, Venezuela, que son los países con más electores, y otros vienen de Australia. Ustedes piensen el esfuerzo que significa también, porque nosotros somos residentes en el exterior, no vivimos en Italia. Y una vez que somos electos, no nos podemos quedar 5 años en Italia dentro de una oficina. Tenemos que estar cerca de la gente, al menos así interpretamos nosotros la política. Entonces es realmente vivir mucho tiempo arriba de un avión. Yo cada vez que voy a sesionar tengo que hacer 14.000 kilómetros y lo hago por mes mínimo 2 veces, además de todas las visitas que hacemos para estar cerca de la comunidad italiana, no solo de Sudamérica, sino de todo el mundo. En el caso nuestro, hemos creado un movimiento que tiene, desde el punto de vista politológico, es muy interesante, ¿no? Porque es un partido transnacional. Creo que es el primer partido transnacional que existe, que no fue creado en un país, sino que se creó en varios países a la vez. En el caso nuestro es el MAIE, Movimiento Asociativo de los Italianos en el Exterior. Somos el único partido político presente en el Parlamento no romano, no creado en Italia, sino creado en el exterior. Es un fenómeno político, y ahora hablo como politólogo, es un fenómeno político muy interesante. Inclusive están escribiendo un libro, hay alguien que está escribiendo un libro que dentro de muy poco va a salir seguramente en República Dominicana, lo vamos a traer para que también en la universidad y en la fundación puedan leer este fenómeno que se ha desarrollado en el exterior. Es un partido global, por eso que estar en esta fundación realmente es el lugar justo para hablar de estos temas. Es un partido global que hoy está presente. Hoy yo estoy en República Dominicana porque estamos encontrando la comunidad, viendo el tema de la embajada, que después más adelante vamos a hablar. El 11 de junio hacemos un congreso en Bucarest, en Rumania, y van a venir representantes de los italianos de toda Europa. Hace muy poquito estuve en Venezuela y en Colombia visitando a la comunidad, sobre todo en Venezuela, donde hay muchos problemas. Hay italianos que están cobrando lamentablemente 10 euros por mes de pensión por el cambio que hace el gobierno y por lo que le saca el gobierno. Encontramos una situación realmente bastante complicada, pero bueno, no me quiero parar en el tema de Venezuela. En este momento nosotros en Italia estamos además haciendo una reforma constitucional. Una reforma constitucional que realmente va a ser histórica, porque
prácticamente casi desaparece el Senado italiano, una institución que uno la ve en las películas, que habla, es una institución de 2000 años. ¿Cuál es el objetivo de esta reforma? Es darle más gobernabilidad a Italia, porque al tener dos cámaras que discuten lo mismo y además un Senado donde a veces el resultado, como esa base regional, es diferente que la Cámara y las mayorías son muy cortitas, hace que no se puedan tomar decisiones. Hoy en la política mundial las decisiones deben ser inmediatas. No se puede esperar, no se puede discutir, no se puede debatir. Hay que tomar decisiones. Y con esta reforma constitucional vamos a pasar casi a un unicameralismo, porque va a ser la Cámara de Diputados que va a ser la votada directamente por el pueblo y va a ser la que va a participar en la mayoría de las decisiones importantes, como por ejemplo votar el presupuesto, por ejemplo votar la confianza al gobierno. Y además de todo va a haber un gran ahorro político, ¿no? Lo que significa que de pasar de 1000 legisladores a 630, con millones de euros que se van a ahorrar de gasto político, que alguno lo puede considerar innecesario. Son millones y millones de euros, porque no es solo el sueldo del senador, sino todo lo que implica un senador, lo que tiene alrededor y lo que es el funcionamiento en general del Senado. El Senado italiano, el futuro Senado italiano, que va a estar a partir del 2018, ya lo hemos votado en doble lectura en la Cámara y en el Senado, y ahora falta solo el referéndum, que va a ser en octubre, creo, de este año, ¿no? Ahí en el referéndum la gente, creo yo, va a acompañar mayoritariamente a esta reforma política, que sobre todo va a hacer algo en Italia que es muy importante. Yo viví 3 elecciones y lo importante es cuando termine la elección vamos a ver quién ganó, que es fundamental. Nosotros hemos estado en la última legislatura, en la última elección, en el 2013 terminó la elección y no sabíamos quién iba a gobernar, no sabíamos quién había ganado. La diferencia era tan exigua y el sistema tan complicado que no sabíamos quién iba a gobernar. Es más, el primer ministro que asumió no fue candidato. Pasan estas cosas raras, ¿no? En un sistema parlamentario de gobierno y en un sistema tan complicado como es el sistema político italiano, pero yo creo que esta reforma va a ser positiva desde el punto de vista de la gobernabilidad de Italia. El que gana gobierna y el que pierde, aunque sea por un voto, va a la oposición constructiva y acompaña. En cuanto a las relaciones entre Italia y República Dominicana, son relaciones históricas. A partir del mismo descubrimiento de América hasta la fecha de hoy, y pasan al nivel diplomático inmediatamente después del reconocimiento de ambas naciones por parte de la comunidad internacional. Esto fue prácticamente en el mismo momento, porque la unificación italiana y la independencia de República Dominicana son prácticamente contemporáneas. La iniciativa de pasar al nivel diplomático de las relaciones entre ambos países fue de un ciudadano italiano, Juan Bautista Vicini, que a finales del siglo XIX le donó para esta finalidad al Reino de Italia los terrenos sobre los cuales construir la embajada que ahora está vacía. En el contrato de donación de finales del siglo XIX quedó establecido expresamente que el uso exclusivo de ese lugar es para ser embajada de Italia. Por lo tanto, no se puede vender, está ahí vacío. Hay algunas gallinas, gallos que vimos caminar, pero es una embajada que como destino tiene embajada y va a volver a ser la embajada italiana seguramente. En el siglo XIX, fundamental en la historia dominicana, porque es el siglo, como recién decía, de la independencia, sea de Italia, sea de la República Dominicana, nace y se desarrolla la primera colonia italiana. El siglo XIX fue el siglo de la afluencia mayor de familias italianas a la parte llamada española. De Génova llegaron importantes trabajadores del mar,
gente de experiencia en el armado de goletas y en la navegación misma. Ya a principios de siglo, con el general Leclerc al mando de las tropas napoleónicas, se establecieron en la parte española de la isla unos cuantos italianos cuyos apellidos todavía existen y que ocuparon y ocupan cargos importantes. Un Billini fue presidente provisional y otro, un sacerdote, gran filántropo, también Billini, que es un apellido que está vigente hasta el día de hoy. A su vez, entre los trinitarios de Juan Pablo Duarte había un genovés de origen por parte paterna, Juan Nepomuceno Ravelo, que se destacó en la lucha de la independencia y ocupó importantes cargos políticos. También en la Guerra de Independencia estuvieron presentes dos italianos navegantes genoveses, Giovanni Battista Cambiaso y Giovanni Battista Maggiolo. Fue también descendiente de italianos Arturo Pellerano, el fundador del periódico Listín, diario hoy en día tal vez el más o uno de los más importantes o más influyentes de la República Dominicana. Dicho estas cuestiones, he también leído algunos informes del Ministerio de Relaciones Exteriores donde habla de óptimas relaciones, de plena colaboración, de sostegno recíproco, ¿no?, entre República y Dominicana e Italia, sobre todo en algunas candidaturas internacionales, también deportivas. La realidad, según quien les habla, según mi opinión, es que quizás las relaciones bilaterales no fueron tan dinámicas ni profundas como deberían haber sido. Y hay dos acontecimientos que creo que marcan esta señalación que yo hago de la falta de profundidad en las relaciones. Uno es que el último miembro del Poder Ejecutivo italiano que visitó República Dominicana fue en el 2006 un subsecretario de Estado, subsecretario Di Santo, que firmó un acuerdo de cultura, ciencia y tecnología. Ustedes piensen que desde el 2006 no hay ningún miembro del Ejecutivo, no parlamentarios, hablo de miembros del Ejecutivo, del poder de quien gobierna Italia, no hay ninguna presencia. Y otra de las cuestiones que yo creo irracional, ilógica, injusta, es en el cierre en el 2014 de la embajada italiana en República Dominicana, argumentando ahorro de costos. En Italia nosotros hemos votado en general algo que se llama spending review. Había que rever todos los gastos para ordenarlos y para bajarlos, porque Italia tenía un déficit fiscal altísimo, muy alto. Y ustedes saben que en la Unión Europea nosotros no tenemos moneda propia, hay una moneda que es el euro, hay un banco central que no lo maneja, si bien hoy lo maneja un italiano, no es Italia que lo maneja. Entonces el déficit fiscal que había en Italia era muy alto y Europa presionaba para bajarlo, porque es muy difícil tener en un espacio común de libre circulación de mercaderías, de personas, de capitales y de servicios, países con tanta diferencia macroeconómica. En esa spending review que llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió, yo no quiero entrar en la discusión de los motivos porque hay un montón de hipótesis y teorías sobre por qué se cerró la embajada italiana en República Dominicana. A mí me gustaría pensar en cómo hacer para reabrirla, ¿no? Porque el pasado fue pasado y uno se puede quedar discutiéndolo, y yo quisiera realmente que esto suceda. Por la spending review, según la explicación oficial, se cerró la embajada italiana en República Dominicana. Ahora bien, ¿por qué nosotros del MAIE, del Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior, por qué la comunidad italiana organizada en República Dominicana decimos que es una decisión
totalmente irracional y lógica. Primero, ustedes piensen que en Centroamérica y Caribe quedaron abiertas la embajada de Cuba, uno lo puede entender por una cuestión política, la embajada de Panamá, que también uno lo puede entender por razones de la importancia político-estratégica que reviste el Canal de Panamá y la participación también en las licitaciones de las empresas italianas para hacer ahora el Canal de Panamá un poco más amplio. Quedó también abierta la embajada de Costa Rica y quedó también abierta la embajada de Nicaragua y de El Salvador. Dos embajadas donde hay oficinas consulares que están a 500 kilómetros por tierra. Lo que no entendemos es por qué, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea. Primero, cantidad de italianos. República Dominicana es el país con más italianos de Centroamérica y el Caribe. Voy a hablar solo de los inscriptos en el aire, pero hay miles y miles que no están inscriptos. República Dominicana tiene 7.431 italianos inscriptos al aire, más miles y miles de italianos no inscriptos al aire, más 150.000 turistas por año que vienen a República Dominicana a pasar algunos. Ayer hablaba con una señora que se quedaba 6 meses, una turista un poco, prácticamente se hacía el verano aquí y el verano en Italia. Panamá tiene 5.500 italianos, menos que la República Dominicana. Costa Rica 5.300, Cuba 2.700, Nicaragua 1.200. Hago así porque Nicaragua 1.200, El Salvador 2.500. Ya desde este punto de vista no se entiende por qué cuando toman la decisión de cerrar la embajada, que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, cierran la embajada de República Dominicana. Que yo creo que la mayor parte de la clase política que está consciente de esto sabe que fue un error estratégico. República Dominicana es una de las economías más florecientes de Centroamérica y el Caribe y una de las más grandes desde el punto de vista del Producto Bruto. Es la segunda economía más grande de Centroamérica y en el Caribe. República Dominicana tiene 65.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno, que es toda la riqueza que produce en el año un país. Nicaragua tiene 29.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. El Salvador tiene 51.000 millones de dólares de Producto Bruto Interno. Desde este punto de vista, tampoco se explica por qué cierro en un lugar donde hay una economía más floreciente con un montón de italianos. Hay una lista de embajadas que yo veo que Italia tiene en el mundo. Por ejemplo, la embajada en Zambia. Viven 413 italianos. La embajada en Mozambique. Viven 429 italianos. En Montenegro, 113. En el Congo, Italia tiene una embajada, donde hay 170 italianos. Hace poquito abrieron una embajada en Mongolia. En Bangladesh, un país que lamentablemente se caracteriza por su pobreza, tiene 166 italianos. Entonces, desde este punto de vista, tampoco se puede entender. Balanza comercial, exportaciones e importaciones. República Dominicana es un gran cliente de Italia. Yo diría que es el más importante de Centroamérica y el Caribe. Las exportaciones a República Dominicana en el 2015 de Italia fueron de 278 millones de dólares. Solo la supera las exportaciones a Panamá, que fueron 390. A El Salvador, 60 millones.
y a Nicaragua 23 millones. O sea que nosotros cerramos una embajada donde exportamos 278 millones de dólares y dejamos abierta otra donde exportamos 23 millones. Tampoco se explica desde ese punto de vista. El saldo comercial con República Dominicana es de casi 193 millones de dólares a favor de Italia. Con otros países hay saldo comercial negativo. Entonces, desde el punto de vista de decir, yo cierro una embajada con un partner comercial que me produce ingreso de divisas y riqueza para el país, tampoco se explica. Por eso que nosotros estamos diciendo estas cosas para que se reabra la embajada. No solo ir desde el punto de vista emocional y de la violencia de lo que significa para los italianos que viven en República Dominicana el cierre de su sede diplomática, el hecho de que para ir al consulado y hacer un trámite uno tenga que ir a un consulado honorario o tomarse un avión e ir a Panamá. República Dominicana está en una isla, está aislada. Si nosotros no dejamos una sede consular y diplomática en República Dominicana, producimos un gran desajuste. Además de todas estas cosas que yo recién decía. Otra cosa importante que yo quisiera resaltar, si encuentro lo que busco, es la cantidad de empresas italianas que hay en República Dominicana. Yo voy a nombrar algunas, y algunas también históricas, que están de familias italo-dominicanas que están acá desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, las importantes, las más grandes, las que señala el Ministerio de Relaciones Exteriores, son Impregilo, el Grupo Ghella, Finmeccanica, Maire Tecnimont, Acea di Roma, OMB di Brescia, la empresa Crema AES, Ferretti e Perini Navi, y también en el sector turístico Viva Resort e Columbus, que son empresas italianas. Pero además de eso tenemos empresas italianas históricas en República Dominicana, como por ejemplo el Grupo Bona, empresa perteneciente a los Bonarelli, una familia con una larga tradición culinaria en el país. La empresa está compuesta por las subsidiarias Pizzarelli, Tres Mariachis, Paninoteca y Mustards. El Grupo Vicini, perteneciente a la familia del mismo nombre, es uno de los conglomerados empresariales más importantes del país. Posee intereses en varios sectores como la agroindustria, finanzas, turismos, energía, bienes raíces, comunicaciones, entre otras. El Grupo Pelierano Nadal, empresa de gran importancia en el sector automotriz dominicano, sus subsidiarias Auto Germánica, Auto Británica, Auto Germana son las distribuidoras de las marcas BMW, Land Rover, MG y Mini Cooper, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. El Grupo Omnimedia, propiedad de los Pellerano, es una de las principales empresas de comunicación en el país. Sus productos mediáticos incluyen Diario Libre Metro, Plaza Libre Norte en el segmento prensa, Mujer Única, Hábitat, Estilos, Novias, La Casa, bueno, y una serie de empresas más. El Grupo Punta Cana, empresa en la cual los Rainieri son socios fundadores. Es de las más importantes, admirada y reconocida del sector turístico dominicano. Además que fue la empresa pionera en desarrollar el afamado polo turístico de Punta Cana. Sus subsidiarias son Punta Cana Resort, Tortuga Bay, Aeropuerto Internacional de Punta Cana y la Fundación Ecológica de Punta Cana. Grupo Mercasid, uno de los conglomerados agroindustriales más grandes e importantes de la República Dominicana. Y los Bonetti son socios de gran importancia en la misma. Cítricos tropicales, Agua Cristal, Agrocítricos, Induspalma Dominicana,
bueno, una serie de empresas muy importantes. También son los distributores exclusivos de los productos Kimberley, Kellogg's, Clorox, Salae, Danone, bueno, y Cosivía, ¿no? El grupo Ámbar, empresa líder en el sector automotriz dominicano, puertorriqueño, venezolano, de San Martín y en las Islas Vírgenes británicas y estadounidenses. Es propiedad de la familia Barletta. En el mercado dominicano son los distribuidores exclusivos de las marcas Chevrolet, Cadillac, Nissan, Suzuki, Yamaha y Bluebird. Menicucci, empresa perteneciente a la familia del mismo nombre, radicada en Santiago de los Caballeros y dedicada a la producción y venta de adoquines, cerámicas, porcelanatos, piezas sanitarias, tejas, terrazas, mármol y grano natural. Uno cuando ve todo esto dice, lo que pasó, pasó y esto va a cambiar, va a tener que cambiar. No solo por los motivos sentimentales que nosotros decimos, sino también por los motivos que yo he hablado, que son motivos objetivos, culturales, consulares, comerciales, económicos, políticos. Por eso que cuando uno habla de las relaciones entre Italia y República Dominicana, yo pensaba el otro día y hablaba con un politólogo amigo y con un economista que se llama Ricardo Gutiérrez, que es consultor del gobierno dominicano, y decíamos que en realidad esta crisis es una oportunidad, como todas las crisis, son oportunidades. Yo creo que la reapertura de la embajada italiana en Dominicana, en República Dominicana, va a tener que mejorar la dinámica y la profundidad de las relaciones entre Italia y República Dominicana. No como era antes, sino mucho más, por todas estas cosas que nosotros estamos viendo y vimos. El jueves de la semana próxima, en el Senado de la República, el senador del Movimiento Asociativo Italiano en el Exterior, Claudio Sim, va a hacer una interpelancia, se llama interpelanza parlamentaria, una interrogación parlamentaria, que se llama Question Time y que va transmitida en directo por televisión, y ustedes lo pueden ver por internet, y va a interpelar directamente al ministro de Relaciones Exteriores y le va a preguntar por este tema. Porque yo creo que en el fondo, independientemente de los motivos que han habido para esta decisión apresurada y errónea, ha sido una decisión burocrática, no política. Yo creo que el error de la política y de los gobernantes ha sido dejar actuar a la burocracia y no tener en cuenta todos estos motivos por los cuales la Embajada Italiana en la República Dominicana debería estar abierta. Así que bueno, esto era el mensaje que quería traer. Creo que he sido bastante explícito con cuestiones no sentimentales, porque nosotros los italianos somos muy sentimentales, somos muy de sangre caliente y nos ponemos a discutir, nos peleamos por el motivo, queremos que vayan presos los que la cerraron. Lo que queremos nosotros ahora es que la abran y después seguiremos viendo lo otro, porque lo que pasó, pasó y habrá alguna responsabilidad. Pero yo creo que primero la reabrimos y después analizamos los motivos por los cuales se cerraron y si ha habido algún responsable penalmente sancionable en esto de la República Dominicana. Muchas gracias, ha sido un gusto estar acá con ustedes.